antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a ocuparnos de un conflicto que concentró la atención al cierre del año 2022. El Hospital San Antonio de Padua fue en la punta de lanza de una protesta que después se extendió a todos los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Los equipos de salud empezaron con los médicos inicialmente planteando incluso algunas renuncias masivas que lograron ser revertidas, pero no todas. Después se sumaron los otros integrantes de los equipos de salud pública reclamando por las condiciones que venían desarrollando su tarea, su trabajo. Hubo promesas por parte del gobierno de la provincia de Córdoba para encaminar el asunto, incorporación de recursos humanos, mejoras salariales, un menú de ofertas para hacer ceder la protesta. Ese menú de ofertas se ha cumplido. Bueno, vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Biglione, médico del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Doctor Biglione, Guillermo Jeremía lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cuál es el estado de situación hoy en el hospital. Entiendo que están varias de las personas que integran los equipos de salud con sus vacaciones, pero ¿qué ocurre respecto de los problemas que se tenían y que se prometieron solucionar? Sí, como vos bien decías, este movimiento de los trabajadores de los hospitales públicos de la provincia que empezó allá por finales de noviembre, continuó en diciembre con las conversaciones con el ministerio, nunca dejó de estar activo en forma de asambleas. Nosotros tenemos asambleas todos los miércoles, donde nos ponemos al día respecto de las dificultades que estamos teniendo, respecto de lo que se había conversado con el gobierno la semana pasada. O sea, nosotros en particular en Río Cuarto, pero en general en toda la provincia, el estado de asamblea continúa en forma permanente. Nosotros el año pasado, en diciembre, entregamos un pliego de reclamos a la ministra de Salud, donde hacíamos eje en 3 puntos principales, que eran el salario, los recursos humanos y los contratos. Entonces, a partir de allí, hemos recibido a través de un decreto, una reestructuración de los salarios y algunas promesas respecto de la reincorporación de recursos humanos y la modalidad en la mejora contractual del personal de los hospitales públicos. Bueno, a partir de enero, cuando se empezó a hacer efectivo esa reestructuración salarial, nos hemos encontrado con que el gobierno ha hecho esas pequeñas mejoras que nosotros ya en diciembre consideramos insuficientes en cuanto al pedido original, pero bajamos de alguna manera las medidas de fuerza, los paros concretamente, en pos de un reconocimiento de que el gobierno tomó nota de lo que nosotros estábamos necesitando y se puso a tomar medidas. Aún así, esas medidas para nosotros eran insuficientes en cuanto a lo salarial, y hoy nos encontramos con recibos de sueldo, que es cierto que en muchos casos se viene cumplimentando esa reestructuración que propuso el gobierno a través de un decreto en diciembre. Aún así, muchos otros recibos de sueldo de muchos trabajadores ha sido liquidado en forma irregular, no completamente, de modo confuso por momentos, donde nos cuesta interpretar qué es lo que se ha aumentado, a dónde se ha puesto ese aumento. Nosotros en nuestro salario tenemos un sueldo básico al que se suman algunos otros ítems. Bueno, todo eso ha sido reestructurado y en muchos casos de muchos trabajadores de toda la provincia, ese impacto total en los sueldos no fue tal como se había propuesto por parte del gobierno, aunque repito, en muchos otros casos sí. O sea, es tan heterogéneo este equipo de trabajadores, porque aquí no es un reclamo médico solamente, aquí estamos todos el equipo de salud, gente que trabaja en laboratorios, farmacia, kinesiólogos, psicólogos. Entonces, en ese sentido de la cuestión salarial, hay algunas inconformidades en cómo se plasmó finalmente.
Y en cuanto a la cuestión de recursos humanos, también hemos tenido la dificultad, sobre todo en esta época estival y en los grandes centros turísticos de la provincia, donde no se ha aumentado el personal, entonces eso repercute en las licencias de vacaciones de quienes están trabajando ahí, que no pueden tomarse correctamente las vacaciones, y bueno, hay un faltante de trabajadores en toda la provincia. Las condiciones previas a las que llegamos eran de tal magnitud que, si bien reconocemos un esfuerzo del gobierno por hacer esas incorporaciones, el ritmo al que se necesita va muy por debajo de lo que está haciendo el gobierno. Entonces, bueno, parte de nuestros reclamos tiene que ver con eso. Y en ese aspecto lo que estamos tratando ahora es tener una nueva audiencia con la ministra para plasmar estos puntos y poder seguir dialogando. Doctor, ¿nos puede citar un caso, por ejemplo, de esto que ustedes dicen, bueno, había una expectativa de un aumento de salarial que no se concretó, para tener referencia? Me dice que no es generalizado, pero son casos puntuales. ¿Esto es porque es confusa la propuesta del gobierno o porque deliberadamente se cometieron errores? No, esto es una opinión personal. Yo no creo en errores deliberados. Sí entiendo que es muy complejo el sistema por el cual se liquidan los sueldos. Entonces, en algunos casos, ese aumento del 48% propuesto al salario básico, que es lo que nosotros estábamos pidiendo, el aumento del salario básico, porque a partir de ahí se reestructura y se modifican muchos otros valores, a veces no llega al 30%, en algunos casos 25%. Entonces, bueno, es difícil la interpretación, nos lleva a tener que conectarnos con la gente de recursos humanos de nuestro hospital para interpretar por qué no se llegó a ese porcentaje del básico que se había prometido. La gente de recursos humanos no tiene tampoco el conocimiento completo dentro de cada hospital, se nos deriva a nivel central. Eso se hace a través de una página que es por el CIDI, donde es bastante engorroso lograr interpretar qué es lo que pasa y por qué en muchos trabajadores el impacto de esa reestructuración propuesta por decreto no es completa. Bueno, un poco va por ahí las mayores dificultades que estamos teniendo y las quejas que recibimos de los compañeros, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Juan Pablo Biglione, médico del hospital, a propósito del estado en que se encuentra en alerta por situaciones que no se resolvieron todavía. En la asamblea de hoy, ¿qué temas se van a abordar? ¿Estos o hay algunos otros, doctor? Sí, vamos a repasar estos temas puntualmente y nosotros también, esto, Jeremías, es para que se entienda un poco para quienes escuchan la radio. Nosotros, quienes trabajamos en los centros públicos, lo hacemos por un convencimiento. Tiene su particularidad, es trabajar en el sector público, ya que la amplia población que es nuestros pacientes son básicamente los sectores más desfavorecidos de la sociedad y es el único lugar donde pueden tener acceso a una salud lo más digna posible. Y en nuestro trabajo diario las condiciones estructurales muchas veces no son las mejores. Ahora en época de verano tenemos dificultades con aire acondicionado en muchos sectores, lo que repercute en el trabajo físico de quienes están todos los días y con guardias en todo horario, como también así en los pacientes. Entonces tenemos esa dificultad por la cual estamos haciendo un relevamiento para interpretar a dónde tenemos mayores dificultades y poder transmitirlo a la dirección, que de la nueva conducción del doctor Aznar también siempre hemos tenido cabida respecto a estos reclamos. Se toma nota y se trata de corregir lo que está fallando. Hay áreas del hospital que no tienen aire acondicionado. Sí, eso es uno de los reclamos principales. Entonces, bueno, se dificulta las tareas, entender que también, si bien no es una oleada de COVID como en otras épocas, esos aislamientos hacen que los profesionales tengan que trabajar con todas las medidas de prevención, con todo el equipamiento necesario, y eso es de forma muy incómoda cuando el área donde estás trabajando es de sumo calor. Sí. Es decir, que hay gente internada con COVID en el hospital ahora. Hay algunos pacientes que están aislados
y sí, repito, no es de la magnitud que hemos tenido en otras épocas, pero los hay. Sí. ¿Y han encontrado un mejor interlocutor en el nuevo director del hospital? Sí, nosotros siempre hemos tenido un buen diálogo, receptivo el director de todas nuestras inquietudes y propuestas, porque quienes trabajamos ahí, repito, lo hacemos desde un convencimiento, y parte de estos reclamos, para que se entienda bien, no es una cuestión de solamente de salario, de querer mejorar el bolsillo de quienes trabajamos ahí, sino que también queremos mejorar las condiciones en las que se trabajan, por una cuestión lógica que puede pedir cualquier trabajador, sino porque las mejores condiciones hacen a la calidad de atención que finalmente podemos brindar para el público. Y lo último, doctor Villone, en torno de los recursos humanos que se habían perdido por renuncia, ¿se recuperaron, se reforzaron los planteles, se incorporaron los médicos que se decían que se iban a incorporar? Eso fue puntualmente la guardia central, en los distintos días para cubrir. Se están cubriendo esos puestos, sí. Hay un reclamo de incorporación de quien fuera la directora en su momento de esa área, que es la doctora Gallardo, que todavía no se pudo reincorporar. Entonces, bueno, hay un planteo de la gente de guardia, porque ella es su referente, y también hay una necesidad de esa reincorporación puntual. Por lo demás, sí se fueron restituyendo muchos puestos de esa área. Muchísimas gracias, doctor Villone. ¿A qué hora es la asamblea de hoy en el hospital? A las 10 de la mañana, todos los miércoles en ese horario nosotros nos reunimos y discutimos todas estas cuestiones. ¿No hay expectativa de que surja allí un cambio de situación respecto del estado de protesta? No, nosotros funcionamos como parte de una coordinadora de asambleas de toda la provincia, donde los delegados de cada hospital discutimos normalmente los días lunes, día Meet, las dificultades que estamos teniendo. Eso lo bajamos a cada asamblea de cada hospital, que se discute en nuestro caso el día miércoles. Hay otras instituciones que lo hacen 2 o 3 veces por semana, y desde allí, desde lo que las bases piden de trabajadores, después se eleva nuevamente y así vamos tomando conductas sobre las medidas a seguir. Hoy es estado de alerta, ¿están en esa condición? Sí, porque los puntos planteados nosotros necesitamos que sean mejorados en la forma en que nosotros, quienes trabajamos todos los días, necesitamos que se mejoren. Le agradezco muchísimo este contacto, doctor Villone. Ojalá se resuelvan los problemas para empezar el año. Entiendo que están teniendo una alta demanda en el hospital, producto de la cantidad de siniestralidad que hay, por un lado, pero también el aumento de casos de COVID, y también, la actividad privada tiene menos efectores por las vacaciones que están siendo absorbidos por el hospital. Así que el trabajo sigue siendo incesante. Así es, eso es una realidad. Insisto, ocurre en nuestra ciudad, pero también en los grandes centros turísticos, que muchas veces hasta triplican la población que tienen, y muchos lugares como Santa Rosa, el único centro de salud es el hospital. No hay medicina privada y ellos deben hacer frente a todo ese gran influjo del aumento de la población, por solo dar un ejemplo. Sí. Doctor Villone, muy amable por atendernos. Un saludo. Muchas gracias. Juan Pablo Villone, integrante de la comisión interna del hospital, que por fuera del reclamo de los gremios tradicionales elevó la voz y consiguió soluciones que no llegaron completamente, y están advirtiendo de esta situación. Así son las